Mi nombre es Ignacio Ortelli y la presentación que voy a desarrollar en los siguientes minutos es sobre el diafragma y para algunas patologías con interés quirúrgico. Como introducción, diré que el diafragma es una estructura que es a la vez un músculo con función respiratoria, es el tabique de separación entre la cavidad abdominal y torácica, y es un órgano con una compleja formación embrionaria, asiento de patologías congénitas y adquiridas de baja incidencia, pero de gran espectro clínico, que representan en general un desafío diagnóstico para quien aborde sus patologías. Los objetivos de esta presentación van a ser repasar conceptos sobre anatomía, embriología y fisiología del diafragma y tratar la patología diafragmática de mayor relevancia. Generalidades. Es un músculo respiratorio autónomo que a su vez limita dos cavidades. Es el piso de la cavidad torácica y el techo de la cavidad abdominal. Ambas cavidades que manejan diferentes presiones. Tiene forma de domo, campana de concavidad inferior o, como el gráfico marca, de un paraguas. Es una estructura músculo-aponeurótica que tiene varios aspectos a recordar. Se compone de 4 partes, entre las cuales se destacan un tendón central o centrofrénico que tiene forma de trébol con una hoja derecha, anterior e izquierda. Tiene una zona periférica que se inserta en la pared torácica y actúa como músculo digástrico. Tiene una zona posterior que se inserta en las 3 primeras vértebras lumbares y se compone principalmente de los pilares diafragmáticos, y una zona anterior que se inserta en el esternón en la porción retrosifoidea. Tiene también orificios, entre los cuales se destaca el orificio de la vena cava inferior, atravesado por dicha estructura, el hiato aórtico, que está delimitado por los pilares derecho e izquierdo del diafragma, y es atravesado por la aorta, el conducto torácico y la vena ácigos. El hiato esofágico, que está delimitado por los pilares, pero principalmente por el pilar derecho, y es atravesado por el esófago y los nervios vagos. Por delante, detrás del sifoides, tenemos un pequeño orificio, que es el orificio de Morgagni, que es atravesado por la arteria mamaria interna, que se transforma en la epigástrica superior a nivel abdominal. Con respecto al espesor, sabemos que el diafragma mide aproximadamente 9 milímetros en la porción carnosa y 3 milímetros en la porción membranosa, siendo un promedio de 4 milímetros. Y sobre su proyección en el tronco, encontramos que el diafragma llega desde su línea de inserción en el tórax bajo hasta, en caso de expiración, el cuarto espacio intercostal, delimitando un área llamada región toracoabdominal que mencionaremos más adelante. La irrigación del diafragma está dada principalmente por las arterias diafragmáticas inferiores, que son rama de la aorta o del tronco celíaco. Estas discurren por la cara inferior del diafragma y emiten ramas anteriores, medias y posteriores. Estas ramas son las que vemos a través de una laparoscopía en la cara inferior del diafragma por encima del hígado, tanto del lado derecho como del izquierdo. También recibe irrigación de la arteria pericardiofrénica, que desciende junto a los nervios frénicos y irrigan parcialmente el diafragma, pero principalmente irrigan a este nervio. Y tenemos las arterias diafragmáticas superiores, que son también ramas de la aorta por encima del diafragma, pero que irrigan principalmente a los pilares diafragmáticos. El drenaje venoso está dado principalmente hacia la cava inferior, llegando por encima del hígado a través de los ligamentos triangulares y coronarios. La inervación está dada por los nervios frénicos, que son ramas que se generan a partir del tercer, cuarto y quinto nervios cervicales, que del lado derecho discurren junto a la vena cava y del lado izquierdo descienden junto al pericardio. Estos emiten encima del diafragma ramificaciones en las cuales hay que tener en cuenta para las aperturas del diafragma para no denervar el fragmento que quede seccionado. También reciben ramas sensitivas desde la periferia, desde los nervios internos. Con respecto a la embriología del diafragma, en su formación intervienen 4 componentes mesodérmicos. Tenemos el septum transverso,
que va a generar el centro frénico, es una estructura central, ventral, y crece hacia posterior. Tenemos el mesenterio dorsal del esófago, que está coloreado en verde en el gráfico, que va a formar los pilares diafragmáticos. Tenemos las membranas pleuroperitoneales, en azul, que van a formar la pleura, mediastino y van a terminar de separar la cavidad celómica. Y por último tenemos un aporte de los miótomos del séptimo al 12, músculos de la pared, que van a formar la porción carnosa del músculo diafragmático. Sobre la fisiología diafragmática, el diafragma es el músculo de la inspiración y como músculo inspiratorio actúa por medio de la contracción de sus fibras, como un músculo digástrico, provocando el descenso de la cúpula con aumento del volumen torácico. Esto lo hace hasta cierto punto en el cual, por aposición con el contenido abdominal que ya no desciende, sirve de apoyo, usándolo como palanca y eleva así las últimas costillas que por su forma de articular con las vértebras rotan hacia arriba y aumentan más el volumen de la cavidad torácica. Este concepto es importante para entender por qué los grandes defectos anteriores de la pared abdominal hacen perder el apoyo del diafragma y dificultan el acto inspiratorio, o que la introducción de un gran volumen como reducción de una gran hernia pueden afectar a este mecanismo. Ahora sí, después de este breve repaso, vamos a abordar la patología diafragmática. Dentro del tratado del diafragma nos encontramos con que se enumeran una gran cantidad de trastornos, pero nosotros nos vamos a abocar a las hernias diafragmáticas, entre las cuales se destacan las hernias de hiato esofágico, las hernias congénitas y las eventraciones, y las roturas diafragmáticas, como son el caso del trauma cerrado, el trauma penetrante y las lesiones de fase crónica o de diagnóstico tardío. Y ahora que tratamos la patología diafragmática, vamos a considerar cuestiones que se van a dar en todas las patologías de este órgano. Algunos aspectos clínicos y de semiología. Los síntomas van desde asociados a varios órganos o sistemas, como respiratorio, digestivo, cardíaco, o puede ser el paciente olivo o asintomático. Con respecto al examen físico, las tradicionales inspección, palpación, percusión y ocultación se van a ver modificados por la ubicación del órgano. Con respecto a los aspectos funcionales, es el músculo respiratorio más importante, como hubiésemos explicado sobre fisiología, pero su insuficiencia funcional puede ser compensada por otras estructuras hasta tanto el paciente no sea sometido. Y para comprender los aspectos morfológicos sobre los componentes del defecto diafragmático, acá vale la pena repasar cómo es el comportamiento de las soluciones de continuidad en la pared anterolateral del abdomen, recordando que el abdomen puede ser considerado un cubo con una pared posterior, una cara posterior resistente por la columna y los músculos paravertebrales y una parte inferior también resistente por lo que representa la pelvis. Y tiene una cara anterolateral y una cara superior, que son estas zonas a través de las cuales se pueden presentar las debilidades. Con respecto a la cara anterolateral del abdomen, nos encontramos con hernias, que son protrusiones del contenido abdominal por un orificio anatómicamente constituido, el cual, por aumento de la presión intraabdominal, atraviesa este defecto anatómico y protruye hacia afuera de la cavidad, arrastrando el saco que va a depender de las estructuras que arrastre. A su vez, las eventraciones son las protrusiones del contenido abdominal por una debilidad adquirida que generalmente es cicatriz en la mayoría de los casos posoperatoria, y el saco está formado por esta cicatriz. También esta protrusión es consecuencia de un aumento de la presión intraabdominal. Y al considerar el comportamiento de las soluciones de continuidad del diafragma específicamente, tenemos que considerar por dónde se desliza. Esto puede ser por un hiato anatómico, por un defecto embrionario o por una apertura traumática. ¿Qué es lo que se desliza? El tiempo de permanencia de lo deslizado.
sea esto importante en el gestante porque va a conllevar una alteración en el desarrollo pulmonar o digestivo, y en el caso del adulto, por las adherencias que se van generando en la permanencia del contenido. Es así que en los defectos del diafragma nos encontramos con una amplia variedad de situaciones, entre las cuales los defectos congénitos, de acuerdo al momento en el cual se genere la brecha, pueden estar cubiertas por saco o no. En el caso de las hernias adquiridas, que depende de qué es lo que esté deslizado, si va a tener una cobertura de peritoneo o no va a tener saco. En el caso de las rupturas traumáticas en periodo agudo, nunca van a tener saco. Y en el caso de las eventraciones, siempre se van a encontrar todas las capas del diafragma a través de la debilidad, como veremos más adelante. Finalmente, sobre las generalidades, los aspectos fisiopatológicos en los defectos diafragmáticos, vamos a encontrarnos que el ascenso del contenido abdominal va a producir una reducción del espacio pulmonar, una desviación del mediastino, si el volumen es importante, con alteración del llenado de las cavidades cardíacas y caída de la PVC, y a nivel abdominal suele acompañarse de trastornos irrigatorios por elongación de los vasos, el sistema linfático y drenaje vascular, puede afectar la luz de las vísceras huecas comprometidas con obstrucción, perforación e incarceración. Hernias diafragmáticas. Vamos a tratar las hernias de hiato esofágico, hernias congénitas y eventraciones del diafragma. Las hernias del hiato esofágico son aquellas que ocurren a través de este hiato. Se clasifican en tipo 1 o por deslizamiento, donde la unión esofagogástrica que normalmente se encuentra dentro de la cavidad abdominal asciende hasta ubicarse por encima del diafragma. Las tipo 2 o paraesofágicas son aquellas en las cuales a través del hiato esofágico se introduce parte del estómago habitualmente en paralelo con un esófago que tiene la unión esófago-gástrica en el abdomen. Y las tipo 3 o mixtas, en las cuales suele haber un gran deslizamiento tanto de la unión esófago-gástrica como parte del estómago. Las tipo 1 son por lejos las más frecuentes de todas las hernias diafragmáticas. Afecta principalmente a mujeres a partir de los 50 años de edad y están asociadas a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se deben a una debilidad estructural del ligamento frenoesofágico. Casi todas suelen ser asintomáticas. Las pocas que dan síntomas suelen dar síntomas como pirosis, regurgitación y disfagia, y dar complicaciones como esofagitis y alteraciones de la mucosa. Pero esto va a ser tratado en cirugía 2. Con respecto a las hernias tipo 2 o paraesofágicas, afecta a mujeres sobre todo de mayor edad, suelen ser mucho más sintomáticas, hasta el 30%, provocando disfagia, malestar, dolor postprandial, dolor retroesternal o sangrados por erosión mucosa. Las tipo 3 o mixtas son menos frecuentes, son más sintomáticas y peligrosas y pueden volvular y necrosar. Pueden verse habitualmente a través de una RX simple de abdomen. Ante la sospecha de una patología por hernia hiatal, el diagnóstico se lleva a cabo a través de estudios complementarios, como son la endoscopía digestiva alta, que va a determinar la presencia de la unión esófago-gástrica por encima del diafragma, manometría, pHmetría, otros estudios complementarios que suele pedir el gastroenterólogo para corroborar la insuficiencia del esfínter esofágico inferior, y la radiografía seriada esófago-gastroduodenal, que suele ser concluyente para ubicar y caracterizar el tipo de deslizamiento del órgano afectado. En el caso de las hernias tipo 1 por deslizamiento, nos encontramos con que lo que desliza por encima del diafragma es la unión esófago-gástrica. En el tipo 2 o paraesofágicas
lo que suele pasar por encima del diafragma es un fragmento del estómago, y en las tipo 3 o mixtas vemos el ascenso tanto de la unión esófago-gástrica como de la porción gástrica. El tratamiento de las hernias hiatales, en las tipo 1, habitualmente el tratamiento es médico para la mayoría, y solo llegan a un tratamiento quirúrgico aquellas que no tienen respuesta al tratamiento médico o que tienen complicaciones por el reflujo. Las tipo 2 y tipo 3, una vez diagnosticadas, siempre tienen indicación quirúrgica, ya que son aquellas que tienen riesgo de complicación. El abordaje suele ser un videolaparoscopía y los objetivos son la reparación del defecto anatómico, realizar una cirugía antirreflujo y hay un tema controversial que es colocar o no una malla para ocluir el defecto del diafragma, aparte de el cierre con puntos. Pero es algo controversial ya que puede estar asociado a úlceras, erosión, estenosis y disfagia, pero esa discusión se la dejamos a los especialistas. Con respecto a las hernias diafragmáticas congénitas, son una patología de baja incidencia, se producen durante la embriogénesis, se diagnostican tanto en neonatos como en adultos y figura un amplio espectro clínico que van desde los asintomáticos, oligosintomáticos o pueden provocar cuadros graves. Son patrimonio habitual del cirujano torácico o este gráfico sirve para recordar que de acuerdo al momento en el cual se provoca la falla o se detiene la formación del diafragma, va a estar condicionado el componente del defecto que atraviese el diafragma, como puede ser en los estadios tempranos ausencia de saco, en los estadios intermedios solo un saco de recubrimiento celómico peritoneal y en los estadios tardíos puede estar acompañado de todas las capas del diafragma, lo que llamamos en realidad eventración diafragmática. Las hernias diafragmáticas congénitas pueden clasificarse según localización o según la denominación. Tenemos las anteriores retroesternales o de Morgagni-Larrey, que se ubican por detrás del esternón, y tenemos las posterolaterales o de Bogdalek. Las anteriores o de Morgagni son muy infrecuentes. El diagnóstico es más frecuente en adultos, se provocan por una brecha en el espacio de Morgagni. El saco suele discurrir entre el pericardio y el esternón, pueden ser de varios tamaños. Los síntomas van a depender del contenido, al cual puede ocluirse, sobre todo si es colon transverso. El estudio se llega a través de la tomografía computada y el tratamiento, siempre que se descubren, es quirúrgico. Las posterolaterales o de Bogdalek son las más comunes. Suelen diagnosticarse en niños, tanto en la etapa prenatal como en el recién nacido. Llegan pocos a diagnosticarse en adultos. Suele ser provocado por una falla en el cierre del hiato pleuroperitoneal. Es muchísimo más frecuente el lado izquierdo. Va a depender del tamaño, puede tener varias formas. Y el 90% no tiene saco, o sea que están debidas a defectos tempranos de la formación diafragmática. El estudio de elección es la ecografía prenatal o radiología y el tratamiento siempre que se diagnostican es quirúrgico. Acá tenemos unas imágenes en las cuales se puede ver una hernia diafragmática congénita, en este caso una de Morgagni, que está por detrás del esternón, y en este caso una hernia de Bogdalek que proviene desde la pared posterior derecha. Eventraciones diafragmáticas. Una eventración diafragmática es una sobreelevación anormal y permanente del hemidiafragma sin solución de continuidad, sin modificación en su inserción ni en su revestimiento seroso. Las eventraciones diafragmáticas tienen una clasificación en congénitas o adquiridas de acuerdo a si el defecto se debió a una alteración en el desarrollo muscular del diafragma membranoso, que suele estar asociado a una hipoplasia pulmonar,
por el defecto embrionario y o adquirida por lesión del nervio frénico, sea este traumático, infeccioso o tumoral. En este gráfico podemos ver una eventración diafragmática en la cual todas las paredes del diafragma se encuentran elevadas versus los defectos de las hernias congénitas en la cual asciende el contenido a través de un orificio. Las eventraciones diafragmáticas tienen una muy baja incidencia, pueden afectar a todo el diafragma o solo una parte de este, es más común del lado izquierdo y el tratamiento suele ser quirúrgico, que consiste en una aplicatura o sutura del propio diafragma para contener el contenido dentro del abdomen. Y pasamos ahora a las lesiones traumáticas del diafragma, entre los cuales vamos a desarrollar trauma cerrado, trauma penetrante y lesiones de fascia. Como generalidades de las lesiones traumáticas, una lesión traumática es una solución de continuidad, obviamente por origen traumática. Son lesiones en general con respecto a los traumas de baja incidencia, pero de mucha importancia, ya que suelen acompañarse del pasaje de vísceras abdominales al tórax, puede estar sola o asociada a otras lesiones y suele tener poca sintomatología específica, siendo 1/3 de su hallazgo durante la exploración de otro tipo de lesión. Es por ello que se requiere para el diagnóstico un alto índice de sospecha. La forma de presentación va a depender de lo que nosotros identifiquemos a través de la atención del traumatizado, que van a seguir las normativas de la ATLS. Esto implica identificar y tratar rápidamente aquellas lesiones mortales. Nos vamos a encontrar con una gran variabilidad de signos y síntomas de acuerdo a la cinemática del trauma, de las lesiones asociadas, de las características del paciente. ¿Qué nos hará sospechar una lesión diafragmática? Información sobre el mecanismo de trauma. Esta anamnesis muchas veces la otorga aquel que fue el rescatista, lo que nos puede aportar el paciente o elementos del examen físico. También exámenes complementarios. Como ya hubiéramos dicho, hablando sobre la fisiopatología de todos los defectos diafragmáticos, las consecuencias de las lesiones traumáticas son una disminución de la capacidad ventilatoria y un desplazamiento mediastínico con elevación paradojal de la PVC en caso de la elevación de las vísceras en forma aguda. Hay lesiones asociadas en casuísticas que llegan al 90% de los casos, sobre todo relacionados a los traumas cerrados de alta velocidad, con contusión pulmonar, fracturas costales, lesiones de vaso, lesiones de hígado, lesiones de aorta torácica y fracturas de pelvis, todas lesiones que hacen que la lesión traumática del diafragma quede oculta tras estas lesiones que tienen mayores manifestaciones clínicas. Además, nosotros contamos con un método complementario de rutina en el traumatizado, que suele ser la radiografía de tórax. En ella tenemos que tener cuidado con la interpretación que hacemos, ya que muchas veces puede verse del lado izquierdo un ascenso visceral, sobre todo si colocamos una sonda nasogástrica e introducimos contraste. Y del lado derecho también podemos ver eh, presencia de vísceras en tórax o una elevación diafragmática, pero en menor porcentaje de los casos. Aún así, ante esta evidencia, nosotros podemos interpretar que la ocupación pleural se debe a un hemotórax o hemoneumotórax, cuando en realidad nos encontramos ante una lesión traumática del diafragma. Es por ello que se debe tener mucho cuidado y realizar el avenamiento pleural mediante una correcta técnica. Otro examen complementario que es de suma utilidad es la tomografía computada, en la cual si el paciente está estable hemodinámicamente y podemos realizarle el estudio, puede evidenciar la presencia de órganos abdominales en la cavidad torácica. Otro estudio al cual tenemos acceso en la atención del traumatizado puede ser la ecografía, que siempre es operador dependiente, es poco sensible para identificar las lesiones del diafragma, pero puede identificar lesiones asociadas, presencia de líquido libre y ayudar siempre en el trauma.
El lavado peritoneal diagnóstico es un método que no se utiliza para diagnosticar las lesiones diafragmáticas, pero nos puede aportar datos si ante la instilación de líquido, este líquido aparece, por ejemplo, en tórax o en un avenamiento pleural. Por último, la laparoscopía diagnóstica es uno de los estudios de elección cuando tenemos una alta sospecha de lesión diafragmática y el paciente se encuentra estable hemodinámicamente y le podemos realizar este método diagnóstico. Según el momento de diagnóstico, las lesiones traumáticas se clasifican en lesiones de fase aguda, que son aquellas identificadas en el momento del trauma, lesiones de fase de intervalo o crónica no complicada, aquellas que suelen identificarse en un examen ocasional o en algún examen complementario pedido por otra patología, y aquellas que se identifican en la fase crónica complicada, en la cual el paciente tiene un antecedente de un traumatismo en el cual no se identificó la lesión, esta se cronifica y con el correr del tiempo sufre las complicaciones, se estrangula, se atasca, se perfora y arriba a un servicio de emergencias con un alto índice de morbimortalidad. Esto es una tabla que les quería mostrar, que habla de los grados de lesiones diafragmáticas que no tienen que saber, pero sí tienen que saber que existe una tabla en la cual el cirujano que interviene en la reparación o en el tratamiento de esta lesión traumática debe estandarizar, categorizar la lesión para poder hacer estadísticas y evaluar los resultados del tratamiento implementado. Hablando específicamente del trauma cerrado en la ruptura diafragmática, epidemiológicamente son de muy baja incidencia y se reconocen diferentes mecanismos. El 80% está relacionado a colisiones vehiculares y el resto por traumatismos como caídas de altura, aplastamientos. Y raramente se dan descriptos espontáneos o esfuerzos mínimos. Son más frecuentes en varones y al lado afectado suele ser casi en el 70% izquierdos, siendo los derechos el 30% y 2% bien. Fisiopatológicamente se reconocen dos mecanismos en las rupturas por trauma cerrado. Una es por deformación lateral del estrecho inferior del tórax, por impacto lateral, y otra por un aumento de la presión a nivel de la pared anterior del abdomen, por impacto frontal. Esto va a provocar, sobre todo en las torácicas, la cúpula dañada del lado impactado. Como decía, puede provocar rupturas de cúpula, desinserciones periféricas o rupturas centrales paravertebrales que son mucho más raras. Los órganos que suelen migrar, del lado izquierdo, estómago, colon, delgado, vaso. Del lado derecho tenemos la cubierta hepática, pero en algunos casos puede ascender. El tratamiento, siempre que se detecte una lesión traumática, es quirúrgico siempre. La pregunta es, ¿cuándo operar? Si nosotros tenemos un paciente con trastornos respiratorios por el desplazamiento pulmonar y mediastinal o complicaciones de las vísceras abdominales, la cirugía debe ser inmediata. Si tenemos un paciente estable sin lesiones asociadas, se puede realizar la cirugía dentro de las primeras 24 horas de diagnosticado. Y si el paciente está estable y con otras lesiones asociadas prioritarias, como por ejemplo requiere de una neurocirugía, se puede optar por una cirugía diferida siempre y cuando el paciente no presente los casos anteriores. Siempre el cirujano, antes de abordar una lesión traumática del diafragma, debe contemplar desde dónde lo aborda, sea desde el abdomen o desde el tórax. Eso va a depender de la presencia de lesiones asociadas o por menor daño durante la exploración. Si no tiene lesiones asociadas y el paciente está estable hemodinámicamente, lo adecuado sería abordarlo a través del abdomen, si puede ser por un método mini-invasivo mejor, como la laparoscopía, y introducir el contenido deslizado y reparar el defecto. Ese es el objetivo de la cirugía. Como se puede ver en este gráfico, a través de una laparoscopía, cómo se introduce el contenido a la cavidad abdominal y se repara el defecto, que puede ser con una sutura o
con la colocación de material protésico si hay mucha pérdida de sustancia. Cuando hablamos de rupturas por trauma abierto, nos referimos a aquellas provocadas por heridas por arma de fuego o por arma blanca. Por arma de fuego, baja o alta velocidad, relacionados con armamentos civiles o de guerra, y escopeta. Y con arma blanca, siempre de baja velocidad, pero de lesión variable de acuerdo al elemento utilizado. Siempre debemos sospechar una ruptura diafragmática por trauma abierto en toda lesión de la región tóraco-abdominal, que como recordemos está delimitada por el cuarto espacio intercostal por delante, por el reborde costal, por el punto más bajo de la escápula y por la cresta ilíaca por detrás. Las lesiones toracoabdominales del lado izquierdo son bastante frecuentes debido a la empuñadura habitualmente diestra del agresor. Entonces, con respecto a la cirugía en una lesión por trauma penetrante, hay que contemplar si uno lo aborda por abdomen o por tórax. Siempre hay que considerar el estado hemodinámico y lo que encontramos a través del diagnóstico de la evaluación inicial del traumatizado. También hay que contemplar la posibilidad de la evaluación mini-invasiva, siempre y cuando el estado hemodinámico del paciente lo permita, para realizar un correcto diagnóstico de las lesiones, no solo del diafragma, sino asociadas. El objetivo de la cirugía, entonces, va a ser buscar y tratar las lesiones asociadas, disminuir el daño exploratorio en base a los conocimientos que tenemos sobre las estructuras diafragmáticas y realizar el cierre de la lesión. En este gráfico, en esta imagen, podemos ver una lesión diafragmática desde una toracotomía con la introducción del colon y la sutura posterior del diafragma. Con respecto a la fase crónica de las lesiones diafragmáticas, vamos a encontrar muchas veces que tenemos en el historial del paciente un antecedente de trauma en el cual no se llevó a cabo el diagnóstico de esta lesión diafragmática. La presentación suele ser como la complicación de esta lesión, suele ser un abdomen agudo oclusivo con contenido urnéreo atascado o encarcerado y tiene una alta mortalidad asociada a las perforaciones abdominales o a nivel torácico. Por eso, lo importante es no pasar por alto a las lesiones agudas en el momento del producido el tratamiento. En resumen, todo médico debe tener conocimientos generales sobre los trastornos que puede sufrir este órgano, y se debe saber que el diagnóstico y manejo inicial de sus patologías suele quedar expuesto a muchas áreas de la medicina: médicos generalistas, pediatras, neonatólogos, imagenólogos, gastroenterólogos, médicos de emergencias. Y más allá de que el tratamiento sea preferentemente manejado por especialistas, o sea el cirujano torácico, gastroesofágico o cirujano pediátrico, en ocasiones la resolución quirúrgica de la patología diafragmática queda en manos del cirujano general. Muchas gracias por su atención.